Santo es el todo. Nosotros vivimos porque dice que el Señor puso su Espíritu en cada uno de nosotros. Es la tercera persona de la Trinidad. Por eso hablamos de la deidad. Y quisiera compartir, por ejemplo, en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios dice que se movía sobre las aguas, como os iba diciendo, hasta Apocalipsis, que dice que el Espíritu dice y la esposa dicen ven. Y quisiera subrayar algunas de estas características. En primer lugar, sella al creyente. Eso quiere decir que nos hace hijos de Dios. En segundo lugar, le da dominio propio. Esto significa que ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Produce frutos. Esto significa que el creyente va a tener paz, amor, bondad, fe, benignidad. Da testimonio de Cristo. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo hable y dé testimonio de quién es Cristo y no nuestra imaginación? Guía al creyente a toda la verdad. Nos aparta del engaño del mundo y nos lleva a la verdad de las Escrituras. El Espíritu Santo es el que da vida a todas las cosas, como decía antes. Por ejemplo, vemos en el libro de Job 33:4, donde dice que el Espíritu de Dios me hizo. En el Salmo 104, verso 30, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y David en el Salmo 51:11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Nos convence de pecado en Juan 16:8 y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y mora en el creyente. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Os acordáis del rey Josías? Empezó a gobernar con 8 años. Y cuando empezó a reinar, dice que la palabra de Dios se había perdido en el templo. El templo es donde se debe ver, oír y hablar la palabra de Dios. Fijaros, se había perdido la palabra de Dios. Se había perdido la palabra de Dios en el templo. Nosotros somos el templo de Dios hoy en día. ¿Sabes por qué la encontraron? Porque Josías mandó a limpiar el templo. Hay palabra de Dios hablando a tu vida dentro de ti y de mí. Quizás se haya perdido porque no hemos limpiado el templo como templo. No apaguemos ni contristemos al Espíritu Santo con nuestros hechos y nuestras acciones. Que Dios os bendiga. Señor Jesús, bendice tu palabra en esta mañana para que tú, Señor, nos hagas entender y comprender que tú siempre eres bueno y tus misericordias son ahora y por siempre. Amén. Amén. Gracias. Muy bien. Oh, cuán bueno es el Señor. ¿Se ha perdido la palabra de Dios en tu vida? En ese templo que tienes que limpiar. Realmente la letra mata, mas el Espíritu es el que la vivifica, el que le da vida, la que le da vida. Por eso es importante que en los preliminares de poder escuchar, de poder abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, podamos conectar con el Espíritu de Dios, que no es otra cosa que abrir nuestro ser, abrir nuestro corazón y derramarnos en adoración y alabanza, olvidándonos todo lo que somos, nuestros fallos, nuestros defectos, todo lo que hemos dejado. Y cuando entramos en lugares como este, lo único que donde tiene que estar nuestra mente y nuestro corazón es buscar la presencia de Dios, en que Dios tome su lugar y que así de esta manera pueda vivificarse en nuestra vida, porque es la única forma de volver a salir por ahí y que podamos hacer aquello para lo que el Señor trajo la palabra a nuestros corazones, para que podamos poner la palabra por obra, para que podamos ser transformados cuando la ponemos por obra. Amén. Pues hoy es un día especial, ¿cómo no? Es el Día de la Madre. ¿Es especial o no?
Es muy especial. Yo sé que esto de los días, el Día de la Madre, el Día del Padre y todas estas cosas, todos sabemos y siempre dejamos la misma coletilla. No, el Día de la Madre es todos los días. ¿Sí o no? Sí. No, el Día del Padre es todos los días. Sí, claro, ya sé, los evangélicos somos tremendos. Es todos los días. Pero un día enfatizamos y lo recordamos más profundamente. ¿A que sí? Un día decimos, este es vuestro día, mamás. No solo para regalarte algo, sino para saber que has estado ahí, que me has estado amando, que gracias a ti, pues, estoy aquí. Porque realmente yo quiero hacer extensible esto a todas las mujeres en sí, porque tienen esa facultad de poder ser madres. Dios las creó de esa manera. Creo que todas las que estáis aquí sois mamás. Y aunque no lo fuerais, alguna de vosotras, pues igualmente os lo diría, porque creo que la mujer es un ser extraordinario, que Dios creó. Dice la Escritura como ayuda idónea para el varón, ¿verdad? Y cuando dice ayuda idónea es que parece ser que el varón tenía algo que le debía de faltar y que ella complementaba esa falta, ¿no? Pero mucho más allá de eso, sabía que era la ayuda que el varón necesitaba, no solo para poder multiplicarse sobre la faz de la tierra, sino para también llevar el reino de Dios por esta tierra adelante. Por eso, no solo os doy mi máxima felicitación, mi máxima enhorabuena por ser mujeres de Dios, mamás del Señor. Mamás que están orando, que están clamando y que son fuertes y han sido fuertes en muchas etapas de la vida que quizás muchos ya no recuerden y que a veces los propios hijos también llegamos a olvidar, ¿no? Pero lo cierto es que siempre han estado ahí. Yo he conocido madres tremendas, ¿no? Y digo tremendas cuando yo no era cristiano, ¿no? Porque madres que protegían a sus hijos, que junto conmigo habíamos delinquido sus hijos y yo, y ellas venían y este es mi hijo y mi hijo no ha hecho nada, y lo guardaban y la policía lo quería quitar, y no, me da igual lo que haya hecho mi hijo, pero este es mi hijo, y daban su vida por su hijo, ¿no? ¿Qué os quiero decir con esto? Pues quiero decir que una madre es una madre, siempre. Y tiene paciencia, tiene entrega, tiene sacrificio, perdón, te hace compañía, te ama hasta el extremo. Es una gran bendición. Todos los que hemos tenido mamá lo sabemos. Y obviamente hemos sentido también su protección y su cuidado. La palabra de Dios, hay un verso que dice que aunque tu padre y tu madre te dejasen, ¿no? el mismo Señor te cogería. Sabemos que el diablo es capaz de distorsionar esta cualidad en el ser humano, ¿no? Y en las madres igual. Vemos atrocidades de que hay madres que dejan a sus hijos en contenedores, que se deshacen de ellos de muchas feas maneras, ¿no? Sabemos que el enemigo está ahí, contaminando, hiriendo y queriendo distorsionar la creación de Dios. Pero el Señor también está ahí. Y dice que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso nuestra labor y vuestra labor, mamás, sigue siendo verdaderamente importante. Y voy a hablar de las mamás y voy a hablar de mujeres, pero hermanos, varones, quiero que también os identifiquéis, porque realmente es una responsabilidad de todos y aquí puede ser que caigan tabús también de nuestros ojos, de nuestros oídos y que nuestro corazón también se rompa, se abra, ¿no? Porque nuestras madres no solo han sido esos regalos y esas actitudes que realmente he mencionado hace un poco, sino que podríamos estar mencionando un montón de situaciones y un montón de características y actitudes de ellas, ¿verdad? Que nos llevarían a ver a nuestras madres como el mejor regalo de Dios, después obviamente de la salvación para nuestra vida. ¿Sí o no? Amén. Mi mamá ya no está con nosotros, pero la recuerdo, vivió muchos años, 96 años, ella quería vivir hasta los 115, porque era un terremoto, era un todoterreno, pero yo creo que se fue en paz y se fue tranquila y conociendo al Señor. A los 88 años se bautizó
y en una campaña en Huesca se convirtió. Después sufrió enfermedades, demencia senil y otras cosas que vienen con la edad. Pero espero verla un día allí en medio de la familia de la fe. David, el rey, David, lo expresaba así. En el Salmo 139, 13, 14, dice, porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi mamá, de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe bien. ¿Lo sabe bien tu alma? ¿Estás maravillado con las cosas que Dios hace en tu vida? ¿Estás maravillado con el perdón, con el favor, con la gracia de Dios sobre tu vida, como para estar perdiendo el tiempo en cosas que realmente no traen fruto a nuestra vida, sino que nos contaminan? ¿Estás maravillado para cambiar de actitud, para cambiar de mentalidad, para cambiar de corazón, para seguir avanzando en Cristo Jesús? ¿Estáis maravillados? El rey David estaba maravillado. Sé que cometió errores como todos nosotros, pero obviamente hay una actitud del rey David que me encanta. Su corazón siempre buscaba al Señor. Su corazón siempre ponía a Dios por delante. Y cuando por alguna razón erró, no solo pagó las consecuencias, sino que también reconoció delante de su Dios lo que había hecho. Yo hoy quiero hablar y quiero hacerlo rápido porque son unas cuantas mujeres y hay un montón más en la Biblia de las que podríamos hablar y que nos podrían enseñar cosas para nuestro día a día, ¿no? Pero me gustaría hablar, por ejemplo, de Sara. ¿La recordáis? Significa su nombre princesa amada. Es de origen hebreo este nombre, aunque ya estaba entrada en años. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Abandonó todo por vivir el resto de su vida en tiendas de campaña como una nómada. Eso a veces no lo acabamos de pensar. Ella se fue con su marido, dijo su marido, mira, me habló Dios, vete conmigo. ¿Qué? Ahora le digo yo a mi mujer, Enca, mira, me ha hablado el Señor, vámonos para Etiopía. ¿Qué crees que haría Enca? ¿Se quedaría aquí? No. ¿Vendría conmigo? Pues ella sabría, ¿no? Si es una sierva de Dios, lo haría. Pero quiero que solamente enfocaros, ¿no? Enfocaros realmente en lo que fue esta mujer. Fue una mujer dedicada a su marido, ¿no? Ella permaneció siempre al lado de su esposo Abraham, apoyándolo. Sara creyó a Dios y con 90 años vio realizada también ese sueño de tener un hijo. Dios llenó su corazón de alegría. Ya sé que en algún momento dudó de la promesa de Dios. ¿Acaso tú no dudas de las promesas de Dios? ¿Acaso nosotros no hemos dudado de sus promesas? ¿De su favor? ¿De aquello que nos ha dicho en una palabra por medio de un verso, por medio del pastor o por medio de un hermano en la fe? O por medio de alguna situación en la vida. También dudamos. Pero dice la Escritura que Dios llenó su corazón de alegría. Sara dijo en Génesis 21:6, dijo entonces, Dios me ha hecho reír. Y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Sabéis lo que significa Isaac? El que hizo reír a Dios. Dios me ha hecho reír. Bueno, sí. Y no me extrañaría también que Dios estuviera riéndose con Sara también, ¿no? Su edad era una edad muy avanzada y era muy difícil, había sido estéril y era muy difícil tener un hijo a esa edad, pero Dios nos sorprende, Dios hace caminos donde no los hay. ¿Lo creéis? Amén. Pues es así. Sara fue una mujer estupenda, una mujer como deseo que seamos muchos de nosotros, leales, fieles a aquel que nos llama. Y aunque en ocasiones dudemos y en ocasiones flaqueemos por el transcurso del camino y por el cansancio, por la enfermedad o cualquier otro tipo de cosa, pues podamos descansar y al final poder también reír.
al final también que Dios nos pueda hacer reír por ver cumplidas sus promesas en nosotros. Amén. Antes de nada le damos la bienvenida a Teresa. Teresa es la mamá de Valeria y viene de Chile en un viaje programado, pero que no se sabía muy bien, ya era para venir antes de la pandemia, creo, ¿no? Algo así, pero después la pandemia y todo se complica. Y ya sabéis que los caminos a veces se hacen más duros. Pero aquí está. ¿Sí o no? Dios es así. Todo tiene su tiempo y el problema es que a veces esperar los tiempos de Dios nos cuesta. Pero le doy gracias a Dios por este día. Teresa, en su vida y en la de Camilo. Miriam, amada de Dios, significa este precioso nombre, la elegida, excelsa. Qué tremendo, ¿no? Cuando vuestros hijos tengan hijos, díganle que le pongan nombres que signifiquen algo de verdad. Porque realmente amada de Dios, la elegida, excelsa, es también de origen hebreo y árabe. Nació y creció como esclava en Egipto, cuidó de su hermano Moisés cuando él era un bebé. Ese es el mismo Moisés, ¿sí?, que liberó al pueblo de Dios, que Dios puso como líder y lideró a un pueblo complicado, difícil, rebelde, un pueblo tozudo, como el gallego, así, es un pueblo, ¿no?, que no se acaba de creer lo que Dios les está diciendo, ¿no? Pero al final ella estuvo ahí, al lado de su hermano, ¿no? Dios la usó para liberar también, junto con su hermano y con su otro hermano, Aarón, de la esclavitud a su pueblo. Además de ser líder, ella, aunque no lo creáis, era una profetisa, tenía también un vínculo especial con Dios y Dios también la usaba y también la usaba en la alabanza y era también respetada, muy respetada por su pueblo. Hay un verso en Éxodo 15:21 que dice: Miriam les cantaba así. ¿Cantas? No aquí. ¿Cantas en tu casa? ¿Cantas cuando estás sola? Yo te animo a que lo hagas. A mí me vienen constantemente canciones que a veces cantamos aquí o otras que escucho y me vienen, y a veces hay días que estoy cantando la misma canción siempre, no sé por qué me viene a mi corazón, a mi mente, pero siempre está ahí, ¿no? Y la suelo tatarear. A veces me confundo de letra o lo que sea, pero sigo cantando. Yo te animo a que cantes. Dice la Escritura que Miriam le cantaba así: canten al Señor que se ha coronado, Éxodo 15:21, de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes. ¡Qué tremendo! Actitudes y virtudes de Miriam que debemos de... También sabemos que se equivocó. También sabemos que en una ocasión Dios tuvo que disciplinarla y sacarla del campamento unos días para que reflexionara un poco. Porque de vez en cuando a todos se nos tiene que sacar del campamento, ¿verdad? Para que reflexionemos sobre las meteduras de pata que a veces tenemos, ¿no? Con nosotros mismos, con el Señor y sobre todo con nuestros hermanos también, ¿no? Pero solo fue un tiempo, solo fue una semana. Pronto volvió al campamento sana y siguió trabajando y luchando y peleando en este camino arduo que el Señor, ponía delante de ellos y el cual les llevaría a enfrentarse a multitud de circunstancias verdaderamente complicadas, y no solo con el enemigo o con el entorno en sí, sino con su propio pueblo. Rahab, ¿os acordáis quién era? Significado de Rahab: amplitud, anchura, origen árabe. ¡Qué tremendo! Era, según la Biblia, muchos dicen que Rahab, digamos, de la que era descendiente Jesús de Nazaret, por la tribu de Judá, dice que no era esta prostituta. En algunos textos
se quiere hacer creer que no era esta prostituta. Quizás para quitarle un poquito o limpiar un poquito el nombre de esta mujer, pero nunca más lejos de la realidad. El Señor vino a lo vil y menospreciado, ¿sí o no? ¿Para avergonzar a quién? A los sabios y entendidos, ¿sí o no? O sea que la mala vida que muchos de nosotros hemos llevado, aunque no sea tan mala como la de muchos otros que la han llevado mucho peor que nosotros y que también han sido rescatados por la sangre del Cordero, ¿verdad? No nos tiene que llegar a importar. Pero hay hombres y mujeres sobre la tierra que se creen aún, después de ser rescatados y de saber lo que ha hecho Cristo por ellos, se creen aún más limpios que otros, no sé. No sé de qué cantera los pudo sacar a ellos, pero yo creo que nadie merece el perdón de Dios, nadie merece su santidad, nadie merece que la sangre de Cristo Jesús haya sido derramada por nosotros. Pero por eso somos salvos por gracia, porque así, ¿qué? Le agradó a Dios. ¿Entendemos esto? Le agradó a Dios que así fuera, porque nuestras obras no podían salvarnos. Lo buenos y majos que éramos no podían hacer el cumplimiento, no podían llevarnos a la santidad, a ponernos delante de Dios y no ser fulminados si no fuera a través de la figura de su Hijo Jesucristo. Pero esta mujer era una prostituta de Jericó, no sé si leeréis la palabra, pero creo que sí, ¿verdad? ¿Os acordáis de ella? Era una persona que, a pesar de estar en un lugar complicado y difícil y ejercer un oficio muy antiguo y no muy bien visto por la mayoría de las personas a través de los tiempos y de los siglos, salvó la vida de los espías hebreos, aquellos que entraron en Jericó. Esa fue la razón por la que su familia se salvó cuando los hebreos, comandados por Josué, obviamente, atacaron Jericó. Gracias a esta fe, esta mujer despreciada en ocasiones, se ganó un lugar entre el pueblo de Israel, en concreto entre la tribu de Judá. Llegó a ser uno de los antepasados, como os dije, de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios cambia las cosas, ¿no? ¿Sí o no? De ser un desecho, qué fuerza tienen las mujeres. ¿Sabes? Por muchas malas interpretaciones de las Escrituras en ocasiones, la mujer no solo ha sido oprimida por las culturas en sí mismo, sino que ha sido apartada, ha sido sometida obligatoriamente a cerrar su boca. Pero estamos recordando mujeres impresionantes, mujeres que han no solo quedado explícitamente sus nombres escritos en este libro tan hermoso como es la Biblia, sino que gracias a ellas el plan de Dios siguió adelante. Gracias a ellas el pueblo de Dios pudo tener una visión general de lo que era la ciudad de Jericó por dentro y sus murallas. Gracias a su fe y a esta mujer, como os dije, despreciada, podemos hoy recordar a grandes héroes de la fe. Por eso en Hebreos capítulo 11, verso 31 dice: por la fe, la prostituta Rahab, para que nos quede claro, no murió junto a los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías, los ayudó y de alguna manera derramó su corazón y dejó que Dios formase parte de su vida. No excluyas a nadie de tu vida, sea hombre, sea mujer, y veas como lo veas. Dios siempre ha querido salvar a todos, en los distintos momentos y en las distintas situaciones y por las distintas razones que pueda estar un ser humano, sea hombre y mujer, y pueda tener una actitud complicada y difícil que nosotros no podemos enfrentarnos a ella o nos produce en nuestro orgullo y en nuestra incapacidad de poder hacer algo, nos produce
impotencia, ¿no?, de poder llegar a esa persona, ¿no? Pero si somos conocedores de Dios, Dios puede llegar a quien sea, quebrar su corazón de un día para otro. Amén. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Hermanos, en la fe, hijos de Dios, ¿creéis en que Dios puede cambiar la vida de cualquiera, aunque tú no lo creas? Claro que así. Claro que así lo puede hacer. Me acuerdo, hace muchos años, llegó una persona al centro donde yo estaba y estaba tan destrozada de cabeza, de mente, de espíritu, de cuerpo, que dije que yo ya me había convertido, ya le había dicho que sí al Señor y me pusieron, allí se llamaba de sombra de esa persona. Me pusieron al lado de esa persona 24 horas al día. No os podéis imaginar lo que significa eso. Sobre todo cuando la persona es una persona que está desequilibrada y viene fatal. Dije, en ocasiones oraba al Señor de impotencia, ¿no?, porque era bastante complicado seguirle el paso a este hombre. Y cubrirlo, mantenerlo, ¿no?, a salvo de sí mismo incluso, ¿no? Y dije, Señor, esto no lo cambias ni tú. Lo dije así. Créanme, lo dije así. No sé si otros lo dijeron de mí antes, pero yo lo dije de él porque era agotador. Dije, yo me he convertido para esto, para aguantar a este tío. Y de la noche para la mañana, Dios cambió su vida. Hubo un cambio del 180 grados. Era un hombre diferente, distinto, tremendo. Era un hombre que hablaba la palabra de Dios en todo momento, en todo tiempo, consagrado. Bueno, le llamaban Fidel. Era así también, era una estirilla. Muy maltratado por la vida, por la familia y por todo, pero amado por Dios. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Os lo digo como anécdota para que realmente tengamos siempre presente de que Dios puede hacer la obra en quien quiera. Lo único que nos pide a nosotros es que estrechemos lazos, que demos mano a aquellos que realmente lo necesiten. Y si por la razón que sea no lo quieren, pues que en vez de hacer del árbol astillas, que oremos, que nuestras oraciones siguen ahí vigentes y llenan la copa de Dios, para que una vez derramada pueda también tocar a las personas. Ruth, amiga, aliada, significa origen hebreo también. ¿Os acordáis de Ruth? No era israelita, pero se ganó un lugar entre el pueblo de Dios por su dedicación a Dios y por el amor a su suegra. Ella abandonó su casa y su familia para servir a Dios. Ruth era trabajadora y respetuosa, conquistó el corazón de Boaz y fue la bisabuela del rey David. Anda ya, toma. Y fue la bisabuela del rey David. En Ruth 1:16 dice así: pero Ruth respondió, no insistáis en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ay, cómo me gustaría amar a mis semejantes también, mis hermanos, aquellos que aprecio, aquellos que realmente son algo para mí, ¿verdad? Como amaba a Ruth, ¿verdad? La suegra le decía que se fuera, que se buscara su vida, que era joven, que se fuera por otros caminos, pero él, no me digas, no me insistas que te abandone, porque no lo haré. Iré contigo y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será también mi Dios. Gloria a Dios. Os recuerdo que esta mujer fue bisabuela del rey David. Qué tremenda lealtad, ¿verdad? Característica hermosa, preciosa de una hermosa y amada mujer de Dios. Ana, benéfica, compasiva, llena de gracia. Ana, no sabía que tu nombre significaba. ¿Cuántas más Anas hay aquí? Ana, Crujeiras. No sabía que vuestro nombre significaba eso, ¿eh? Benéfica, compasiva, llena de gracia. ¿Lo pondréis en práctica? ¿Eh? Sí, las dos. Eso significa, amén, ahí está Jessie apuntalando. Empujando. Hay que dar empujones, claro que sí.
para que todos vayamos hacia adelante. Es de origen griego y hebreo. No podía tener hijos, pero confiaba en Dios y oró con fe por uno. Cuando Dios se lo dio, ella se lo dedicó con mucho agradecimiento a Dios. Su corazón se derramó. Su nombre, obviamente, todos lo conoceréis, era Samuel. Se crió en el templo y llegó a ser, ¿qué? Un gran siervo de Dios, un profeta de Dios, un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. ¿A que sí? Dice la Escritura en 1 Samuel 2:1, Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor. Oh, qué bueno. Cuando oremos debemos de empezar a saber orar en estas líneas, ¿no? Mi corazón se alegra en ti, Señor. Mi corazón te alaba, mi corazón se ensancha antes de pedir nada. Y dice, en Él radica mi poder. Qué bueno, mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos, de aquellos que me hacen mal. Puedo, en otras palabras, puedo estar confiada, puedo estar segura porque tengo a Dios de mi parte, tengo a Dios a mi lado, tengo a Dios conmigo. Esther, ¿os acordáis de Esther? Tranquilos, solo he escogido unas cuantas, no voy a leer. Pero sí quiero recalcar esas virtudes y lo que significan sus nombres, porque realmente mamás, mujeres de Dios, no tengan miedo a nada, ni hagan caso de nadie que no sea Dios y su palabra. Porque muchos han querido acallar vuestras bocas. Hablen del Señor. Hablen. Déjense guiar por Dios. Incluso les han prohibido hablar, compartir, predicar en muchas congregaciones. Solo que cuiden de los niños, solo que mantengan sus hogares, como muchos creen que tienen que hacer, ¿verdad? Pero también pueden ser guiadas y llevadas por Dios mucho más allá que cualquier hombre en sí mismo. Solo necesitan ¿qué? Como cualquier ser humano y como cualquier hombre, abrir su corazón a Dios y dejarse guiar por Él. Y amar al Creador de la vida. Amar a aquel que dio también su vida por cada una de vosotras. Esther significa... ¿Alguien sabe qué significa Esther? Tengo una ahijada que se llama Esther. Estrella, de origen hebreo. Era una chica israelita que ganó el concurso, uno de los concursos de belleza de aquel tiempo, más importantes de su tiempo. Y se convirtió en la reina de Persia. Ella fue muy valiente y arriesgó su propia vida para salvar a su pueblo de una gran masacre. Lean la Biblia y verán lo que esta mujer hizo. Dios le dio belleza, gracia e inteligencia a Esther para que ella pudiera proteger a su pueblo. ¿Qué es lo que espera Dios de sus hijos? Valentía, por encima de guardar nuestra propia vida. Y lo esperó de esta gran mujer. Y gracias a su amor, a su compasión, a su bondad y a su dedicación, pudo incluso poner en riesgo su vida para que otros no muriesen. Para que otros no muriesen. Ayer leía las típicas citas, a veces bíblicas, otros son pensamientos de siervos de Dios, ¿no? Pero ayer en el Facebook me salió el pastor del Titanic. En un principio pensé, bueno, esto no es... Porque hay mucha gente que filosofa mucho también, ¿no? Pero hablaban de él y le di a leer más. Y empecé a leer lo que pasó. Que cuando el barco se hundió, él también cayó al agua junto. Dice que según testigos estuvo predicando el evangelio hasta el último momento, pero no solo en el barco, sino cuando cayó en el agua, él tenía su chaleco salvavidas, había puesto a su hija en uno de los botes, había podido llegar a ponerla, y un chico se agarraba muy fuerte a un tronco
a un trozo de madera del barco que estaba flotando, y el pastor vino a él nadando y le dijo si era salvo, si creía en Cristo, y él le dijo que no, y le dijo: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres conocer a Cristo ahora mismo? Imaginaros la escena: salvavidas, el agua helada hasta el extremo, el chaval flotando en el tronco. Imaginaros la escena, y hasta en ese mismo minuto él sabía para dónde iba realmente, y lo que quería era que los demás también, aunque pereciesen en esas aguas, fueran con Cristo. Esa era su meta, ese era su fin. Y le dijo el chico: no quiero conocer a Cristo. Y decía el pasaje, y quiero creer que fue verdad, porque realmente me conmovió y me acongojó. No suelo llorar mucho, pero algún gesto tuve que hacer en los ojos para poder limpiar alguna de esas lágrimas que querían salir de mis ojos. Dice: pues entonces necesitas tú el chaleco más que yo. Se quitó su chaleco salvavidas y se lo dio al chico. Y siguió nadando hacia otros que pudo alcanzar, y le siguió predicando el Evangelio, hasta que obviamente las aguas de aquel frío mar pues concluyó con una hipotermia y el pastor murió. Pero casualmente uno de los que se salvó fue este chico. Cuando vinieron a rescatar, sabéis que creo que en el Titanic solo de 1000 y pico personas que murieron, solo se salvaron 6 de las aguas heladas. Y uno fue y este chaval, y posteriormente en una congregación predicó y dio testimonio de lo que había pasado en ese momento, y obviamente se convirtió a Cristo. Y muchos a través de él. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo son las historias, no? Yo no sé si la quieres creer, créetela o no, pero sé que la realidad supera la ficción. Y sé que Dios puede hacer grandes cosas, y lo puede hacer a través de hombres y mujeres de Dios, que amen a Dios, que se fortalezcan en el Señor. Esther 2:17 dice: al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres, ganó el concurso de belleza. Y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Y gracias a esto pudo salvar a gran pueblo. Os aconsejo que lean esta historia, la vida de Esther. Priscila, venerable de las primeras, dice que significa este nombre, venerable de las primeras. Aquellas que siempre están dispuestas, ¿no?, a hacer cosas, a hacer algo para alguien, para que el Señor las toque, les cambie, las proteja, ¿no? Es una mujer respetable y venerable que aprecian los que están a su alrededor. Conviértanse en la mujer que son. Todas ustedes, con sus nombres, tienen algo poderoso. Tienen la gracia de Dios, la sangre de Dios y el amor de Dios derramado sobre sus vidas. Es hermoso este nombre es de origen latino. Viene del latín. Es un ejemplo de trabajo en equipo, porque esta mujer, si habéis leído la Biblia, espero que sí, que la leáis, lean la Biblia, amén. Priscila, ella trabajaba con su esposo Aquila difundiendo la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. Y en ocasiones, pues ellos en su casa se juntaban con sus amigos. En aquel tiempo era complicado hablarlo en las calles y en situaciones, pues bueno, más abiertas, pero se reunían en su casa con Pablo y fundaron en su pequeña casa eso que llamamos células, ¿no? Un grupo de hermanos que se reunían. Y dice la Escritura en Romanos 16, 3, 4, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Compañeros de trabajo en Cristo Jesús. ¿Somos compañeros de trabajo en Cristo? ¿O solo tiene el pastor que estar dando siempre testimonio del Señor? ¿Acaso solo el pastor tiene que predicar, tiene que compartir? Lo podemos hacer todos, porque todos tenemos un ministerio importantísimo que no dejo de recalcarlo.
es el de la reconciliación del hombre con Dios, y eso te lo ha dado a ti, a los pies de la cruz. Tú al salir de aquí puedes compartir. No hablo de compartir en un púlpito, no hablo de predicar solo en un púlpito, hablo de que tu vida sea un constante compañerismo en trabajo con otros hermanos, porque dice la Escritura, por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. O sea que no solo hablaban, se reunían, oraban, sino que también se daban por los demás. Importantísimo, porque somos todos muy defectuosos. Tenemos defectos y a veces se nos ven mucho. Y eso pues, puede proporcionar cierto malestar, incluso en hermanos, en cristianos, ¿no? Y eso creo que lo hemos sentido todos. Yo lo he sentido en mi propia carne, ¿no? Para con otros. Pero estamos siendo llamados a una lucha más allá de nuestra carne. Estamos siendo llamados a ser verdaderos hijos de Dios, que están por encima de todas las situaciones, y de amar a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor, y mucho más a los de la familia de la fe. Pablo lo decía así, por salvarme la vida ellos arriesgaron la suya, tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Sabemos que muchos de nosotros no hacemos lo que el Señor nos manda para que otros nos lo agradezcan, pero obviamente esos agradecimientos son buenos porque es de bien nacido ser agradecidos. Agradece lo que hacen por ti, agradece en cualquier situación. No dejes que aunque hayas hecho 1000 cosas por una persona y una no la hayas hecho, esa persona recuerde más la que no hayas hecho que las otras 1000 que hayas hecho por ti. No importa. Tú sigue haciendo lo que tienes que hacer. Amén. Te lo agradezcan o no. Pero habrá gente que te lo agradezcan, como Pablo en estos versos, ¿no? Agradecía y lo hacía delante de la iglesia, delante de aquellos hermanos también en la fe. Eso venía en Romanos 16, 3, 4, no sé si lo dije o no. Agar, la ligera, origen griego. ¿Todos conocemos a Agar, sí o no? Sí, espero que sí. Sierva de Sara, fue humillada y maltratada por su señora. Bueno, la verdad es que sí, pero también ella quiso ser como su señora por el parche que su señora provocó, la debilidad de Sara, la que nombrábamos al principio, ¿verdad? Que creía a Dios, pero por el camino quiso hacerle un favor a Dios y echarle una pequeña ayuda, ¿no? Y manifestar, digamos, para que Dios no quedara mal, ¿no? Para que la promesa que Dios había hecho de que iban a tener un hijo, pues iba a cumplir. Entonces no se le ocurrió otra cosa, pues que llamar a su sierva, que se acostara con su marido y tener un hijo en sus rodillas como si fuera de él. ¿Vale? Un parchazo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Nos suena algo? Siempre queremos echarle una manito a Dios, ¿no? En ocasiones, ¿sí o no? Y a veces tomamos, pues, o hacemos las cosas que pensamos que pueden ser, ¿no? De alguna manera como nosotros creemos, ¿no? Pero es bueno cuando Dios habla o dice algo que esperemos en ello. Esta mujer, Agar, aunque era esclava, fue humillada y maltratada por su señora. Y lo peor de todo, cuando ya hubo una rivalidad entre ellas, Abraham se vio aconsejado por su mujer de expulsarla del campamento, ¿no? De que se fuera con su hijo, con Ismael. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, la echó en medio de un desierto. De hecho, la Escritura habla de la situación en la que estaban cuando se le acabó el agua, ¿no? Pero quiero que os pongáis un poquito en su mente. ¿Y cómo son las mujeres de fuertes? Y cómo son en ocasiones y en otras culturas han sido humilladas, e incluso en la propia cultura del pueblo hebreo. Pero mirar que Dios está por encima de todo. Está ahí por encima de todas las culturas y por encima de todo lo que hacemos, por encima de todo lo que nos creemos, por encima de lo que pensamos que ya creemos que es así, ¿no? Y después viene el Señor y nos lo cambia y nos da una vuelta, ¿no? Como le digo yo, le da la vuelta a la tortilla. Y lo que una cara parecía ya deja de parecer. Pero en sí mismo la tortilla se hace. Y Dios sabe todos los caminos.
y recibió la promesa de que su descendencia sería numerosa. Allí en el propio desierto tuvo un encuentro personal, íntimo, con el ángel del Señor, y el ángel del Señor le dio esa promesa, que no solo que iban a vivir y que iban a salir del desierto, ella y su hijo, pero que a través de Ismael serían una gran nación. Ella, que se había sentido insignificante e invisible hasta entonces, le puso nombre a Dios, el Roy, el Dios que me ve. ¿Tu Dios te ve? ¿Crees que te ve? Sí. ¿En todas las situaciones? Porque a veces creemos que solo nos ven las buenas, ¿no? Que no nos ven las malas, en las que estamos desesperados o en las que estamos metiendo un poco la pata. Creemos que los ojos de Dios no están en todo lugar. La Escritura lo dice explícitamente que sí. Pero en esta ocasión, Agar dijo, el Dios que me ve. Dios la había visitado y ahora sabía que era valiosa también para él. Que no era una simple esclava, no era alguien que tuvo un hijo y que había sido desechada con ese hijo fuera del campamento. Un campamento en el cual la debía de haber acogido y la debía de haber amado y la debía de haber respetado. Porque realmente la decisión de tener un hijo no fue de ella, fue de su ama. Pero Dios ve donde no mira el hombre. Dios ve, sus ojos están ahí. Por eso en Génesis 16:13 dice, ella invocó el nombre del Señor que hablaba con ella y dijo, tú eres un Dios que me ve. Pues pensó, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Podemos verlo en cualquier momento, sentirlo. Quizás esta expresión la podemos llevar a un montón de significados, ¿no? No solo de ver con la vista, pero sí podemos sentir la presencia de Dios. Sí, Dios puede hacer lo que crea conveniente en cualquier momento, en cualquier situación de nuestra vida. Por eso os sigo animando, mujeres, a que permanezcáis en vuestro sitio, a que luchéis con todas vuestras fuerzas. Elizabeth, Dios es abundancia, Dios es mi promesa. Elizabeth, que había sido estéril, se convirtió en la mamá ¿de quién? De Juan el Bautista. Elizabeth recibió la visita de su parienta, ¿quién? María. ¿Os acordáis de María? Dice la Escritura que iba a ser recordada por todas las generaciones. No sé por qué los católicos creen que nosotros despreciamos a María, la recordamos como una mujer súper importante, elegida por el Señor para traer al mundo la vida de nuestro Salvador, a nuestro Salvador. Pues Elizabeth también fue una protagonista, una persona que llevó en su vientre a Juan, el que iba a preparar el camino del Señor. Mira lo que dice Lucas 1, 41-42. Aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María que la venía a visitar, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fue llena, un toque de Dios, como suele hacer el Señor en el momento que menos lo esperas y en la situación que menos lo esperas. ¡Ras! Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Uy, ¿cómo tenemos que poner nuestra vida, verdad, en manos del Creador para siempre estar sensibles al toque de Dios, a la gracia de Dios, al favor de Dios, a las recomendaciones que Dios nos hace en nuestra vida? Acabo con las últimas dos. Una fue Lidia, que significa la que viene. Origen también del latín. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Era una mujer exitosa, pero eso no le impedía buscar a Dios de todo corazón. Ella escuchó el mensaje de Pablo y de sus compañeros, abrió su corazón a Dios y tanto ella como su familia fueron bautizados. Ella abrió su casa a Pablo y ayudó con hospitalidad al establecimiento de la iglesia en esa región. Qué importante, ¿verdad? Abrir nuestro corazón. ¿Sabes? Cuando uno cierra su corazón, ¿qué pasa? Se endurece. Si oyes hoy mi voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones.
qué facilidad, con qué facilidad endurecemos nuestro corazón con cosas insignificantes, ¿sí o no? Pero dice que Lidia, qué bonito nombre, así se llamaba la hija de Ramón Ubillos, mi pastor, la primera que tuvo. Dice que su corazón estaba abierto. Cuando ella y su familia en Hebreos 16:15 fueron bautizadas, nos rogó diciendo, ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense. Y nos obligó, dice la Escritura, a hacerlo. Qué fuerte, ¿verdad? Siempre queremos tener nuestras casas protegidas, ¿no? Que nadie raro entre, ¿no? ¿Sí o no? Siempre queremos tener nuestro santuario. Nuestros santuarios, Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y hay una palabra en las Escrituras que dice que seamos hospitalarios. Seamos hospitalarios. ¿Me lo aplico? Seamos hospitalarios, que nuestras casas sean hogares donde, pues bueno, la gente pueda entrar y pueda oler el olor grato del favor de Dios sobre tu vida. Sea quien sea, el vecino, el familiar, un hermano en la fe, sea quien sea, que eso ocurra. Lidia abrió su corazón, como dice la palabra de Dios, tanto ella como su familia fueron ganados para el reino de Dios. Y por último, María, obviamente, aquella que ama a Dios, excelsa, origen hebreo. Era una joven sencilla que fue escogida para una gran misión, ¿verdad? Era un problemazo lo que iba a ocurrir. Se acaba la predicación, era un problema. Pero esta mujer fue mucho más valiente que muchos hombres a lo largo y ancho de este mundo. ¿Sabes? En aquel tiempo el adulterio se pagaba con el apedreamiento y la muerte de la adúltera en la cultura hebrea. Y ella concibió del Espíritu Santo. Ella concibió del Espíritu Santo. Y era una locura, porque tarde o temprano se notaría su embarazo. Y uno de los que lo notarían sería, empezando por su propio marido, el cual tenía que repudiarla y delatarla para que los ancianos pues dieran lugar a los términos de sus leyes. Pero esta joven fue escogida por Dios para una gran misión y por encima de todo iba a salir a flote, iba a salir adelante. Somos hombres y mujeres, obviamente, que hemos sido escogidos para cosas importantes en el reino de Dios. Y esto tenemos que entenderlo y tenemos que saberlo. Por eso cualquier obstáculo que venga a nuestra vida tenemos que confiar en el Señor. Mujeres, confíen a pesar de todos los obstáculos que se encuentren en la vida, que seguro que serán muchos también, además por ser mujeres. Ya no solo porque vienen, sino por ser mujeres. Ella no rechazó esa misión, sino que la aceptó con fe, con seguridad y aplomo. Y dice la Escritura, sí, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Le dijo al ángel, que Él haga conmigo lo que tenga que hacer, como tiene que ser, aunque no cuadre con mi mente y aunque no cuadre con lo que voy o tengo que... o hay en mi mente o mis planes, ¿no? Antes hablaba Roque del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que hace posible que en ocasiones volvamos en sí y atendamos que no es de nosotros, sino que es de Dios lo que debe de ocurrir en un futuro, en un presente, en nuestras vidas. Confiemos en aquel. Por supuesto, ya lo voy a dejar aquí, no voy a seguir hablando de mujeres. Podíamos hablar de mujeres durante horas de la Biblia, y mujeres con propósito, con fe, mujeres poderosas que engendraron hijos y que dieron hijos al Señor para que fueran hombres de Dios que cambiaron, impactaron en su tiempo, así como también se nos demanda a nosotros en este
tiempo que impactemos. Mujeres, impacten su ambiente. Sigan amando a sus hijos en la situación en la que esté, a sus familiares, a sus vecinos, que todos aquellos que estén a su alrededor vean que Dios no solo ha permitido que ustedes o que vosotras le escucharais, sino que habéis tomado en cuenta sus palabras y las habéis guardado en vuestros corazones. Y asimismo os digo, varones, hagan lo mismo, comportémonos y admiremos, porque en nosotros está la imagen de Dios y la gente la tiene que ver. Amén. La gente la tiene que ver. La imagen de Cristo en tu vida. El toque del Espíritu Santo en tu vida. La gracia de Dios que ha sido derramada, el favor de Dios hacia ti. Y tú lo sabes. Que otros vean a aquel que está dispuesto a darlo todo por ellos. Vas a ser guiado, llevado, usado y bendecido por Dios en esta gran labor. Y bendecida por Dios en esta gran labor. Felicidades, mamás. Tenemos algo para vosotras hoy. Marisa, ¿qué tal si te levantas? Menos mal. ¿Quieres buscar ayuda? Sí. Pues elige a la que más se ría. A que máis se ría. Os vamos a dar un presente, mujeres. Solo hace falta dos, y solo hacen falta dos, solo quedan dos. Os vamos a dar un pequeño presente en obsequio a lo que sois en sí misma, en Cristo Jesús. Y sois valiosísimas, os lo vuelvo a repetir, por favor, no se menosprecien. Nunca piensen que por ser mujer o por ser mamá tienen un estatus menor dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la familia de la fe. Como decía Pablo, todos somos lo mismo, hombres, mujeres, esclavo que libre. Amén. Elijan el color. Me han gustado, son bonitas. No son todas rojas. Mamás, este obsequio es para ustedes. Es simplemente un detalle de lo que Dios quiere hacer a través vuestra. Así como es de bonita esa flor, Dios quiere que vuestros corazones también revelen aún más esa belleza. Mamás, cojan su rosa. Son rosas, ¿verdad? Sí, son. Yo pensé que no había de tantos colores. Que el Señor os bendiga, mamás. Amén. Hablen a sus hijos, a sus nietos, sobrinos, familiares, vecinos de la grandeza de Dios. Faltan algunas hermanas que por lo que sea no han podido venir hoy y se le guardará su rosa. Es un detalle para que lo pongan en un jarrón en su casa. Y se acuerden, con este pequeñito e insignificante detalle de parte de esta pequeña congregación, de que el Señor está pendiente de ustedes, está pendiente de todas vosotras, en vuestras aflicciones y en vuestras situaciones, cualesquiera que sean. Amén. Como decía mi abuela, en todas las casas se cuecen habas. Todos tenemos historias que contarle a Dios y también que pedirle a Dios que entre a intervenir en ellas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias por la vida que nos das, por este tiempo hermoso que has podido apartar en este día, permitiéndonos vivir, Señor Dios, y poder seguir sabiendo de ti, Señor. De la gracia y el favor que has tenido sobre
mujeres hermosas, poderosas por dentro y por fuera, Señor Dios, que se consagraron a ti, como bien dices, Señor Dios. Aquella mujer que te alaba es aquella, Señor, que tú levantas, que tú respaldas, aquella que abre su corazón y te busca. Yo bendigo a estas madres, bendigo a estas mujeres, las que están aquí, las que no han podido estar aquí por la razón que sea. Que tú, Señor Dios, oh amado Rey, Señor, las sigas no solo usando, sino fortaleciendo para seguir extendiendo su reino. Que tu gracia, tu favor y tus milagros sigan ocurriendo en sus vidas. Que ellas, oh Dios, tengan constancia diariamente de tu inmenso y gran favor, Señor. Gracias por ser y tenerlas como mis hermanas en la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.